Buenos días, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Muy bien, le damos muchísimas gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder reunirnos para lo mejor. Seguimos teniendo una cantidad de hermanos que están de vacaciones, otros están enfermitos y otros vienen al culto de las 12. Pero qué bueno que nosotros podemos estar en este lugar para alabar, para glorificar, exaltar el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos gustaría estar con todos nuestros hermanos. De pronto algunos me dicen, hace tiempo que no veo a tal hermano. No, ese hermano viene al primer culto, es la razón que no lo ve. Pero esas son las condiciones que se han dado en este tiempo, estas dos oportunidades, una a las 10 de la mañana y otra a las 12. Lo interesante es que cada uno estemos en el lugar que el Señor nos ha llamado, en el momento preciso, la hora propicia para aprender y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece si vamos a nuestro libro de la Escritura, la preciosa palabra del Señor, al libro a los Hebreos? Ahora estamos en el libro a los Hebreos. El domingo pasado yo leí 3 versículos, leí el 12, el 13 y el 14, y quedamos pendientes con el 15, el 16 y el 17, que forman un solo cuerpo. Todos estos versículos del 12 al 17, es la razón que voy a leer desde el 12 al 17, dando énfasis como nos corresponde desde el versículo 15 al 17. Así que para que tengamos bien el contexto de la Escritura, vamos a leer desde el 12, Hebreos capítulo 12, desde el 12 hasta el versículo 17. Ahí está la lectura de esta preciosa palabra y que la vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre nuestro, Padre celestial, aquí estamos delante de tu presencia, estamos delante de tu palabra. No nos cansamos de citar la misma escritura que dice que el cielo y la tierra pasarán, todo se podrá terminar, pero tu palabra permanecerá para siempre. Y hoy día tenemos este pago anticipado de esta palabra que es eterna, que sirvió en aquel tiempo cuando tú inspiraste al autor sagrado para la iglesia del primer siglo, la iglesia judeo-cristiana. Pero hoy día, como tu palabra es viva y eficaz, se hace también tan presente para cada uno de nosotros. Por lo tanto, rogamos que ni una tilde, ni una jota de tu palabra, Señor, sea desaprovechada, todo lo contrario, la enseñanza que usted tenga para nosotros sea de mucha bendición a todos los presentes.
Gracias, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están haciendo servicio, la iglesia de los niños y todos nuestros hermanos que no están presentes debido a algunas enfermedades, otros que están también de vacaciones y otros que vienen al segundo culto. Como siempre, rogamos la cobertura de tu gracia, favor y misericordia, de tal manera que podamos estar todos, Señor, agradecidos por lo que usted está haciendo en nosotros. Rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos mirando, hermanos, esta porción bíblica que tiene como consecuencia de que los hombres y las mujeres de fe son bien criados por nuestro Padre Celestial. ¿En qué sentido podemos decir que tenemos una buena crianza? Porque hemos aprendido a través de la Escritura que el Señor, Él da esta buena crianza cuando adiestra a sus hijos en el camino de la fe. Es una palabra que nos apareció como sinónimo de la palabra disciplina. Y la palabra disciplina no nos cae muy bien, de pronto cuando hablamos de ella. De hecho, la disciplina se ha dejado de lado en estos tiempos y como consecuencia de la falta de disciplina, no solamente a nivel gubernamental, sino de toda índole de autoridad, inclusive en el núcleo básico de la sociedad, que es la familia, ha traído una anarquía, un desorden que está trayendo consecuencias funestas sobre toda la sociedad del mundo. Lo interesante, hermano, que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Él no ha cambiado respecto a su familia, respecto a lo que Él tiene determinado para nosotros, y al Hijo que Él ama, porque dice el versículo 6 del capítulo 12, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, todo lo que hoy día nosotros vemos a nivel de la sociedad del tiempo presente, me estoy refiriendo a la sociedad secular, en todos los aspectos, desde la autoridad máxima de los países y las autoridades siguientes que tienen las naciones de la tierra, no solamente esta, sino todo el mundo, ha habido un cambio a lo que el Señor, bueno, el mundo no se rige por la palabra del Señor, definitivamente no se rige, pero por lo menos nosotros podemos comparar que cada vez están más distantes de lo que dice la Escritura, en circunstancias que la palabra del Señor insiste que la buena crianza hacia los hijos es justamente con disciplina. Y la palabra disciplina también es la palabra entrenamiento, que habitualmente los padres, a pesar de su ineficiencia, a pesar de no tener, ¿no es cierto?, una disciplina tan normal, muchas veces extralimitada sobre los hijos, al no saber entregarla o simplemente no darla, a ellos, ¿no es cierto?, a esos padres que disciplinan, hay una disciplina que es perfecta, que es mejor, que es mayor, en la que el Señor da a sus hijos a través de las vivencias de la vida. Y es así que nosotros estamos considerando acá que estos hijos a los cuales el Señor nos ha llamado, nos tiene en este ejercicio de la fe, y de pronto vamos yendo rumbo a la Canaán celestial,
y nos encontramos con algunas situaciones que no las esperábamos. Y uno dice, pero si este es el momento que mejor comunión tengo con el Señor, si este es el momento donde estoy sirviendo con más ímpetu, con más ánimo, dentro de las cosas del Señor, que le estoy amando, pero ¿cómo es posible que pueda sucederme esta situación? Es muy probable que hayamos entrado a la escuela del entrenamiento del Señor. ¿Y cuál es la razón? Porque Él nos ama, porque Él no quiere tener niños engreídos, niños creídos, malcriados, sino que cada día nos parezcamos más a Él. Entonces, la semana pasada nosotros empezamos a ver algunos elementos que de pronto podrían al hermano, a la hermana que está en esta escuela del entrenamiento, enfrentando diferentes situaciones que han venido en contra de su vida de cualquier índole y que hay una actitud permisiva del Señor para que eso acontezca. En medio de aquello, la Escritura nos ha dicho que nosotros de todas maneras tenemos que estar obedeciendo mandamientos del Señor. Porque alguien se podría desalentar, por ejemplo, hemos dado ejemplos, valga la redundancia, de situaciones que nos puedan suceder. Una persona tiene un excelente trabajo, está muy bien catalogado en la empresa y de pronto, ¿no es cierto?, el empleador le dice hasta aquí nomás y esa persona se encuentra sin la fuente laboral y podría venir a él una etapa de desaliento, de poco ánimo, de sentirse menoscabado. Pero si yo soy hijo del Señor, ¿cómo es posible que ha sucedido esto en mi vida? Sin embargo, en ese poco ánimo, en ese desaliento, el único ganador, si la persona toma ese camino, es el enemigo de nuestras almas. Entonces el Señor dice, mire muchacho, hay 5 mandamientos que ustedes tienen que observar durante el tiempo del entrenamiento, mientras ustedes están peregrinando rumbo a la Canaán celestial. Hay 5 mandamientos que tienen que observar, porque de otra manera puede, ¿no es cierto?, perder lo avanzado y, como hoy día lo vamos a ver, perder la gracia del Señor. Entonces, ya hemos visto 3. La semana pasada vimos que nosotros debíamos fortalecer nuestras manos y rodillas debilitadas. En el versículo 12 dice, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. También en el versículo 13 aprendimos que debemos correr rectamente la carrera. Y ahí hay otro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo nos habló de esto también, que ninguno que pone la mano en el arado va mirando para atrás, porque el surco le va quedando totalmente zigzagueante. Y el camino del Señor tiene que ser una senda recta. Por lo tanto, otra ordenanza en medio de la dificultad, en medio del poco ánimo que podría venir, es hacer senda derecha para vuestros pies, de tal manera que lo cojo, las personas débiles en la fe no salgan del camino porque están mirando un ejemplo digno de imitar, sino que también sean sanados. Ese era el segundo mandamiento que se nos dio en la palabra del Señor el domingo pasado. Y por último, en el versículo 14, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermano, podría haber alguien de poco ánimo, desalentado, pero ¿cómo es posible si soy hijo, soy una hija del Señor? ¿Y cómo es posible que esté sucediendo esto en mi vida? Sin embargo, a pesar de eso, hay que seguir, ¿no es cierto?, obedeciendo al Señor y a su palabra. Hoy día, hermanos, ya veremos los 2 últimos mandamientos. El primero de ellos en el versículo 15
que es no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y el último está en el versículo 16 al 17, que no debemos ser como Esaú, no ser como Esaú. Entonces, tenemos dos mandamientos que son, como siempre en la Escritura, son muy importantes de observar y de considerar a través de la palabra del Señor. Entonces, hermano, toda nuestra atención a estos versos de la Escritura y que el Señor nos siga hablando en esta hora. Dice el versículo 15. Versículo 15, toda nuestra atención a este versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien. Para mirar bien, en el caso particular mío, que tengo una enfermedad que se llama presbicia, que es de la mayoría de las personas que ya accedemos de los 30, un poquito más, viene un problema que se llama presbicia y es necesario para poder mirar bien los lentes, los secretarios. Ahora, la Escritura nos dice, nos hace un llamamiento solemne y nos dice, mirad bien. O sea, una mirada con mucha atención, con mucha observancia, mirar muy atentamente. Prestar mucha atención. Y también el verbo está en tiempo presente continuo, por lo tanto es una atención permanente. Tenemos que tener una mirada, una atención permanente, estar en un lugar alto, podríamos decir, en una altura, en un lugar de la atalaya, ¿no? Un lugar de altura, para poner una atención permanente en algo muy particular. Ahora el texto dice, mirad bien, lo que nosotros debemos mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En primer lugar, hermano, la exhortación de la Escritura siempre es de manera personal. Siempre el Señor nos habla a través de su palabra de manera muy personal, de manera muy individual. Pero ya el domingo pasado hicimos la observación que todos estos mandamientos tienen que ver con que también están involucrados nuestros hermanos, los de la comunidad de la fe. Por lo tanto, no solamente la exhortación es que tenemos que mirarnos primeramente de manera personal, sino también debemos incluir en esta mirada a nuestros hermanos, a los que van con nosotros en el camino de la fe, porque no vaya a ser, como dice acá, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, dejar de alcanzar la gracia del Señor no quiere decir que el creyente va a perder la salvación. Si una persona verdaderamente ha conocido al Señor, y no es un sentimiento ni una emoción, sino que Jesucristo verdaderamente es el Señor de su vida,
el Rey de Reyes entronado en su corazón, no va a perder la gracia en el sentido de perder la salvación. Eso no es lo que la palabra del Señor nos dice, sino que perder la gracia del Señor puede ser por el poco ánimo, por la prueba que está enfrentando, por la dificultad que parece que nunca le iba a venir a su vida. Es que perder la gracia es que las bendiciones propias de la vida de un hombre y de una mujer de Dios puedan dejar de alcanzarse, dejar de verse o de practicarse y de gozarse en la vida cristiana. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Todas las bendiciones que implica la salvación del Señor en nosotros podría de pronto diluirse. Y uno puede en algún momento sentirse apocado o ver a algún hermano o alguna hermana que parece que se le ha ido el brillo. De hecho, uno de los elementos muy interesantes que una persona tiene cuando Jesucristo, y es producto de la salvación que Jesucristo está reinando en su ser, en su corazón, es justamente el gozo del Señor. Y el gozo del Señor no significa andarse riendo en la vida, no significa andar echando chistes, en fin, y siendo el hazme reír de un grupo en particular, porque el gozo del Señor se manifiesta aún en el momento más complicado de la vida. Y ahí tenemos un ejemplo muy particular. Nosotros en esta iglesia local ya lo vimos años atrás, la carta gozosa que el apóstol Pablo mandó a los hermanos de la localidad de Filipos, y lo hace desde la cárcel, hermanos, desde la cárcel de Roma. Y en esa carta, los estudiantes de la Escritura han dicho que era la epístola del gozo, la epístola de la alegría, porque todo lo que se vierte en ella es una actitud donde vemos al apóstol Pablo colmado de la gracia del Señor. Colmado de la gracia del Señor. Estaba en la cárcel, no era porque él había hecho algo malo a la sociedad, sino por causa del evangelio. Pero bajo esa circunstancia, él estaba lleno del gozo del Señor, lleno del contentamiento del Señor. Estaba pasando hambre, estaba pasando frío. Las cárceles de Pablo, él le decía a su ayudante, tráeme el capote, porque las cárceles eran lúgubres, eran frías. Sin embargo, desde la cárcel, la epístola que el apóstol envió desde la cárcel, especialmente la carta a los filipenses, hermanos, es una carta llena de la gracia del Señor. Entonces, la encomienda, el cuidado, la observancia que tenemos que hacernos, en primer lugar, hacia nosotros mismos y en segundo lugar, hacia nuestro compañero de ruta rumbo a la patria celestial, que no vaya a ser que nosotros o que alguno de los nuestros deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque el enemigo es experto. Si usted va pasando un problema sentimental, emocional, un problema económico, un problema material de cualquier índole, el enemigo es experto. Cuando estamos en el entrenamiento de Dios, es venirnos a hablar, hermano. Por eso es tan importante que nosotros renovemos nuestra mente con la palabra del Señor. Porque el enemigo es experto a venirnos a decir, no, esto te va a salir mal, el resultado va a ser malo, el resultado va a ser catastrófico. Y ahí Satanás, el diablo,
viene, ¿no es cierto?, a sembrar la duda en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí se puede caer de la gracia de Dios. Entonces tenemos que vigilarnos a nosotros mismos y vigilar a nuestros compañeros de ruta, a nuestros hermanos y nuestras hermanas, que ninguno de los que vamos en el camino de la fe deje de alcanzar la gracia de Dios, porque dejando, ¿no es cierto?, o diluyéndose la gracia del Señor, vamos a ser cristianos sin brillo. Sin brillo, hermano, sin esa gracia particular, sin ser agraciado para el resto de los demás. Que al final de cuentas vamos a caer inclusive mal. De pronto llega a dar miedo, me estoy refiriendo a gente no creyente, preguntarle cómo está, porque saltan ahí y están, ¿no es cierto?, para atacar rápidamente. Bueno, obviamente ellos no tienen la gracia del Señor, pero bendito fue el día, el momento cuando Jesucristo vino a nuestros corazones e implantó en nosotros de su favor, de su misericordia, de elemento. Y uno de los elementos preciosos de Él fue el gozo del Señor. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades. Entonces, tengamos cuidado con esto, estemos atentos, esto es un mandamiento para nosotros, para investigarnos nosotros y para mirar a nuestros hermanos que no vayan, ¿no es cierto?, a dejar de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios se derrama sobre nuestras vidas diariamente y nos hace personas agradables hacia los demás. Agradables, hermanos, a pesar de pronto de nuestra apariencia física. Pero en lo general, hermano, debemos tener esta gracia del Señor, esta gratitud de vivir, que Jesucristo viva en nosotros, aún a pesar de las circunstancias de la vida. Y dice el texto, mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Y por qué nuestra función como iglesia local hacer esta observación en los demás? Porque cuando se cae de la gracia, empiezan a brotar algunas raíces de amargura. Y las raíces de amargura, hermanos, empiezan a expandirse, empiezan a multiplicarse, pero de una manera muy particular, muy rápida. Y dice el texto bíblico, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O sea, una raíz de amargura, una actitud, hermano, poco deferente, empieza a contaminar a los demás. Empieza a traer problemas a los demás. Y esto es muy claro porque de pronto de lo que hay en nuestro corazón sale por nuestra boquita y como estamos amargos, por nuestra boca, hermanos, salen palabras no acertadas que van a contaminar a los que van a la par con nosotros. Dios nos guarde. Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Sabe que la santidad no se contagia, pero el pecado sí. La santidad no se contagia, pero el pecado sí se contagia, hermano. Y la raíz de amargura empieza a estorbar y muchos, dice la Escritura, son contaminados. Entonces por eso tenemos que estar en este cuidado. Ahora, nosotros no tenemos que meternos en la vida de los hermanos, pero en esa sabiduría que el Señor nos pueda dar en nuestra observancia, tenemos en primer lugar que orar por aquellos que de pronto vemos que están cayendo de la gracia del Señor. No vaya a ser que raíces de amargura empiecen a contaminar a otros en medio de la congregación. Sería muy triste porque dice
acá el autor inspirado por el Espíritu Santo dice, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, hermano, aquí hay otro nuevo mandamiento para nosotros, el que tenemos que estar observando de no caer de la gracia del Señor. Cualquiera sea su problema, cualquiera sea mi problema, su dificultad, mi dificultad, hermano, la salvación del Señor, tener a Cristo en nuestros corazones, es tener su gracia reinando con nosotros. Ser persona agraciada, ser persona con el gozo del Señor, con la fe en Él puesta. Y aunque todo se oscurezca, aunque todo se nuble, aunque el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Igual debemos confiar, igual la gracia del Señor tiene que estar en nosotros, hermano. Entonces, esta es un mandamiento. Hermano, siempre que usted no se sienta con mucha gracia, tiene que poner atención y buscar cuál es el problema. Tal vez está escuchando mucho al enemigo, está escuchando mucho a Satanás el diablo, está muy mixturado en las cosas de esta vida presente. ¿Sabe usted que de pronto las noticias que dan en lo secular, en los canales de televisión, hacen mal a la gente? Y aún a los cristianos los amarga. Y la persona dice, me siento mal, en fin, todo. Y al otro día de nuevo pegado a las 9 de la noche viendo las noticias. ¿Cómo es posible, hermano? Si eso lo está haciendo caer de la gracia del Señor. Tenemos que investigar, mirar qué cosas son las que de pronto a nosotros como cristianos nos hacen caer de la gracia del Señor y qué cosas no aumentan la gracia del Señor. Generalmente, y es así, hermanos, cuando somos expuestos a la palabra del Señor, la gracia del Señor empieza a sobreabundar en nuestras vidas. Ahora, el segundo y final de los mandamientos que están en esta porción bíblica dice el versículo 16. Vayamos por favor al versículo 16 y 17. Leo los dos versos y luego vemos un par de comentarios interesantes. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué triste el versículo 17, hermano. Yo creo, hermano, que este versículo 17 debería hacernos temblar, porque deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, aquí se nos coloca el ejemplo de Esaú. No ser como Esaú, que no prefiere la disciplina del Señor, sino que lo cambia, el entrenamiento del Señor lo cambia por los deleites temporales, por las cosas de esta vida presente. No, si después de esta vida no hay otra, así que aprovechamos y dejamos para el último. No sé, me han hablado bastante de la fe, pero lo puedo dejar cuando tenga 60, 70. Generalmente nosotros nos proyectamos, hermano, de pronto tanto tiempo en la vida. Sin embargo, no sabemos si el día de mañana amaneceremos. ¿Por qué nos alargamos la vida sin saber hasta qué tiempo el Señor la ha determinado, hermano? Y la gente vive así, no, si yo cuando ya me jubile, tal vez podría servir al Señor. Hoy es el día que el Señor te llama a amarle y servirle. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Pero hay personas como Esaú
que no quiso estar en la escuela de la disciplina del Señor porque él quería disfrutar de las cosas temporales, de la vida presente. El texto bíblico dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahora, este Esaú tenía todo para ser bendito, hermano. Bendito de Dios. Sin embargo, aparecen dos pecados aquí, pero tremendos: fornicario y profano. Y esto tiene que ver, hermano, que el primero de ellos dice que no sea que haya alguno fornicario. Fornicario. Este hijo de Isaac fue un fornicario. Dice la Escritura que él era bastante sensual, tenía mucha tolerancia a la sensualidad, y él, por ejemplo, se casaba con personas que no estaban alineadas con las cosas del Señor. Génesis 26, versículos 34 y 35. Dice el 34: y cuando Esaú era de 40 años, ya era madurito este Esaú, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Quiénes eran Isaac y Rebeca? Los papás. De pronto, hermano, los hijos, en este caso particular, este Esaú, le trajo amargura de espíritu a sus padres. ¿Y cuál es la razón? Porque tomó estas mujeres que no tenían nada que ver con las cosas, con la vida que estaba, ¿no es cierto?, encomendada para esta familia sacerdotal, hermanos. Muchas veces los papás sufren el agravio de los hijos y lo tienen que sufrir, pero aquí la Escritura lo dice con claridad, lo que le pasó a Isaac y Rebeca, que ellos fueron amargados en el espíritu por esta elección que hizo este muchacho. Bueno, ya no era tan muchacho, tenía 40 años. Entonces, él era, ¿no es cierto?, un fornicario, porque estaba dejando la enseñanza de sus padres, la enseñanza de Dios, para seguir su propio camino. Eso era, en definitiva, para seguir su propio camino. La palabra fornicación tiene el sentido, la raíz de vender, de ahí la mujer que se vende, pero en este caso es en el sentido de no darle importancia a las cosas sagradas, darle lo mismo. Me caso con estas mujeres, si sirven a deidades paganas, da lo mismo, total. Pero eso trajo, ¿no es cierto?, amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, la Escritura dice que un profano, en el sentido de que es un fornicario que deja las cosas, ¿no es cierto?, que él conocía, pero también profano, donde él va desechando aún más la bendición de Dios. La bendición de Dios. Dice: o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Que por una sola comida, por un deleite temporal, porque ahora, en este momento, necesito suplir mi necesidad y yo no puedo esperar. Yo sé que tengo una herencia
espiritual que viene de nuestro gran padre Abraham, que viene de Isaac, y ahora me corresponde a mí como soy hijo y yo tengo la primogenitura, me da lo mismo, porque ahora yo necesito gozar de algo temporal, necesito ahora suplir mi cuerpo físico. Y es así que dice la Escritura que vendió su primogenitura, que por una sola comida vendió su primogenitura. El problema está que cuando él desechó, hermano, qué terrible es desechar las cosas espirituales. Y las personas de pronto tienen la oportunidad, el Señor se le ha aparecido cientos de veces a su vida y desechan la bendición espiritual. Reciben el llamado del Señor a diestra, a siniestra, por al frente, por detrás, por todos los lados el Señor se les presenta. De hecho, en la naturaleza los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de las manos. Uno mira la naturaleza estos tiempos que los hermanos han salido de vacaciones, han podido ver, por ejemplo, cómo el mar viene, se recoge, ¿no es cierto?, avanza y en unir y venir, y al otro día todo, y uno dice, eso no puede ser casual. Uno ve la manifestación del Señor, el llamado de Dios aún en la naturaleza, pero la gente lo desprecia. Esaú desprecia la bendición espiritual, esta bendición de la primogenitura, él la desechó. El problema está que cuando sistemáticamente la persona va desechando el llamado que el Señor le hace, dice acá el versículo 17 y final, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, y ahí ustedes que están en la lectura bíblica, que han leído Génesis, Éxodo, bueno, ya hemos avanzado los primeros libros de la Escritura, hermanos, no sabemos esta historia, ya la conocemos. Cuando él desechó la bendición, después le lloraba a su papá, por eso dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró por lágrimas. Después fue a donde su papá y le decía, papá, tienes que bendecirme, tienes que bendecirme. Pero el papá, Isaac, ¿qué le dijo? Ya bendecía a tu hermano. Tu hermano ya tiene la bendición, tú no. Aunque la procuró por lágrimas. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros nos perdemos la bendición del Señor, nos vamos por caminos tortuosos y nos perdemos. Y si bien es cierto, en el caso de nosotros los cristianos, cuando tenemos algún arrepentimiento sincero a la presencia del Señor, Él viene y nos perdona. Sin embargo, las cicatrices quedan. Las cicatrices quedan, hermano. Y las marcas quedan. Es igual que cuando alguien es operado, por ejemplo, y le hacen, ¿no es cierto?, una operación grande. A los años esa operación se sigue viendo en la persona, en el físico, en lo espiritual de la misma manera. Muchas veces hay grandes pecados y la persona viene en arrepentimiento y se humilla, si es cristiano, se humilla a la presencia del Señor, y la Escritura dice que al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Sin embargo, las marcas quedaron. Y es cosa de preguntarle a David, hermano, cuando pecó con esa mujer, ¿no es cierto?, la esposa de Uría, y ahí fue en pecado, y después nosotros lo vemos en el Salmo 51 arrepintiéndose, pero derechamente, verdaderamente, a la presencia del Señor. Pregunto, ¿el Señor lo perdonó? Amén, hermano, lo perdonó. Pero las cicatrices, las marcas, el dolor, el problema familiar le acompañaron desde ese momento hasta el momento de su muerte. Entonces, hermano, que nosotros nunca tengamos la actitud de Esaú. ¿Cuál era la actitud de Esaú?
No, ahora tengo que aprovechar, ahora es mi tiempo. Hermano, hoy es nuestro tiempo de amar, de servir al Señor. Hoy es el día que el Señor nos da. No pospongamos por las cosas mundanales, por las cosas de esta vida presente. No, si esto es más importante lo que tengo que hacer hoy día. No, hoy día yo tengo que salir. ¿Y por qué tienes que salir hoy día? Si hoy día es el día del Señor, hermano. No pospongamos lo que es más importante. Esaú lo hizo de esa manera porque desechó su primogenitura por un plato de lenteja, porque dijo, no, esto es lo que necesito ahora, pero estaba descartando lo que venía tan importante, ser heredero del gran patriarca Abraham, que por él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. El Señor nos guarde a cada uno de nosotros. Porque ya sabéis, versículo 17, dice que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hay momentos, hermano, que es imposible el arrepentimiento. ¿Y por qué es imposible el arrepentimiento? Porque se ha dado la situación que ya no se va a dar esa posibilidad. Y Esaú, desafortunadamente, había despreciado la primogenitura del Señor. Nunca despreciemos el llamado del Señor. Nunca despreciemos, hermano, cuando el Señor está trabajando en nuestra vida, porque podría en algún momento no darse esto. O si se da el arrepentimiento, desafortunadamente, como he dicho anteriormente, muchas veces a causa de algún pecado quedan las marcas hasta el momento que la persona se va de esta vida presente. Entonces aquí hemos tenido dos enseñanzas que son bastante importantes o mandamientos. No dejar de alcanzar la gracia del Señor, que siempre estemos agraciados a la presencia del Señor. Y si notamos que alguien de los hermanos de la congregación o de nuestros hermanos conocidos está dejando de alcanzar la gracia del Señor, nuestro primer deber sería orar por el hermano y pedirle al Señor la sabiduría suficiente para que con la gracia que Él nos ha dado, poder también de alguna manera tratar de mixturar al hermano o la hermana para que nuevamente vuelva a alcanzar la gracia del Señor. Y no ser como Esaú, que simplemente él estaba mirando las cosas de esta vida presente. Quiero terminar. Póngase en pie, por favor, hermano. Voy a terminar. Con una diferencia entre dos personajes bíblicos. Esaú se nos presenta como un ejemplo de alguien que desprecia la bendición del Señor. Sin embargo, aquí tenemos un ejemplo contrario, Moisés, que dice la Escritura que cambió los tesoros de Egipto por las cosas de Dios. Por las cosas de Dios. O sea, Moisés vivió en el esplendor del tiempo que él vivió en Egipto, del poder que él tenía como el hijo de la hija del faraón, pero él miró allá adelante, hermano, miró no las cosas terrenales, sino que él miró las cosas que a vida eterna iban a permanecer. Miró al Dios invisible y él cambió todo, exactamente lo contrario como Esaú, que solamente quería lo temporal, lo presente. Entonces Moisés, hermano, cambió los tesoros de Egipto porque dice el libro a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 26, con esto
también se los leo, dice: teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un Esaú y un Moisés? Donde tenía puesta la mirada. Por eso la Escritura dice, y aquí toda la congregación, ayúdeme en este verso al unísono: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Hermano, este texto de la Escritura debemos aprenderlo de memoria, no solamente aprenderlo de memoria, sino atesorarlo. Poner la mira en las cosas de arriba. Conocí a un hermano años atrás en otro lugar. A mí me gustan las cosas de la tierra. Me gustan las cosas de la tierra. Claro, nosotros podemos disfrutar todo, hermano. Si el Señor nos ha dado para que disfrutemos las cosas de esta vida. Sin embargo, nuestro mayor enfoque tiene que ser en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Cerremos nuestros ojitos. Padre nuestro, Padre celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tú siempre vienes a hablarnos a través de tu palabra. Tú siempre vienes a instruirnos, especialmente en esta porción bíblica, cuando estamos en el entrenamiento tuyo, cuando estamos en medio de alguna situación contraria en nuestra vida. Tu palabra nos ha dicho que debemos fortalecer nuestras manos, nuestras rodillas debilitadas, que debemos correr la carrera rectamente, seguir la paz con todo y la santidad. Y hoy día también hemos aprendido esto tan importante, en no dejar de alcanzar la gracia de Dios. Muy fácil caer de la gracia si nos desviamos, si la pena, si el dolor, si la amargura toman control de nuestra vida. Podemos caer de la gracia, podemos perder esas bendiciones tan preciosas que derivan de tener comunión contigo. Danos observancia de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a observarnos personalmente, primeramente a nosotros, y también mirar a nuestros hermanos de tal manera que les podamos ayudar, aunque sea en la oración, si vemos que ya no tienen esa gracia preciosa que se desparrama de una vida que te conoce. Pero también la Escritura nos ha dicho que no seamos como Esaú. ¿Cuántas personas están viviendo las delicias del mundo presente y están muy interesados solamente en su desarrollo personal, particular, en vivir, en gozar este mundo? Pero nosotros tenemos que mirar y enfocarnos en el galardón. Ayúdanos, papito amado, ayúdanos. Si pues hemos resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en las cosas tuyas, en las cosas que a vida eterna permanecen. Señor, esa es la realidad de nosotros, ese es el camino de nosotros, mirarte a ti todos los términos de la tierra, dice tu palabra, y seréis salvos. Que así sea con cada uno de nosotros. Y en medio de los embates, en medio de los problemas, en medio de las dificultades de la vida, Señor, que siempre estemos haciendo tu voluntad, que siempre estemos cumpliendo tus mandamientos y estemos enfocados a ti. Y como siempre, mi Señor y Rey, te ruego, si alguien de los congregados en esta reunión física, presencial, como también virtual, aún no te conoce, Señor, aquí con nosotros está Jesucristo el Señor, el dador de la vida,
el que vino para llevar nuestros pecados, el que se puso en el lugar nuestro para que por su llaga nosotros seamos sanados. Amigo, amiga, si tú no conoces a Jesucristo, Él te llama hoy. Ven a Jesucristo, cree que Él hace 2000 años vino, que Él se puso en tu lugar, que Él murió en la cruz del Calvario. No solamente murió por llevar tus pecados, sino que la Escritura dice fue enterrado, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y hoy vive. Si tú crees al mensaje del Evangelio, tendrás el regalo más grande que puede hombre alguno o mujer tener, que es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y la herencia de la vida eterna. Ven a Jesucristo hoy, ven sin tardar y verás la gracia del Señor actuando en tu vida. Y a nosotros, iglesia del Señor, sigamos batallando, sigamos obedeciendo el llamado que hace el Señor, porque en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, siempre el gozo del Señor puede estar en nuestros corazones. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.